¿Qué es en realidad la salvación? Hoy estamos a mayo 15 del 2014. Y quiero decirles que de lo que voy a hablar hoy en este video, en este pequeño testimonio, no es para predicarles, ni para debatirles, ni para simplemente para compartir lo que yo estoy comprendiendo hoy, hasta este momento, hasta este día. ¿Qué es en realidad la salvación? Primero voy a platicarles lo que yo había entendido o malentendido que era la salvación antes, durante todo ese tiempo, todos esos años que vivía en la oscuridad y en una gran ignorancia. Recuerdo que aunque escuchaba y aunque hice la oración 1500 y tantas veces de salvación, porque en la iglesia nos decían que la repitiéramos para que los nuevos la hicieran. Aún así yo sabía en mi interior que mi vida no estaba cambiando. Estaba cambiando por fuera porque yo sabía que no podía seguir viviendo o haciendo las cosas que hacía antes, supuestamente porque ya tenía una salvación. Pero si alguien me hubiera preguntado qué significa salvación, no les hubiera podido contestar. Y me recuerdo, ahorita me estoy acordando de hace años, un predicador decía, o hacía esa misma pregunta, ¿qué es en realidad la salvación? Y él mismo la contestaba, decía, bueno, la contestaba en parte, decía, si no sé qué es ser salvo, o no sé qué es en realidad la salvación, entonces ¿cómo soy salva? ¿Cómo voy a ser salva? Y me acuerdo que mucha gente no estaba de acuerdo con eso. Decían que solamente con hacer la oración de salvación ya con eso tenían para ser salvos, podían seguir pecando porque eran pecadores salvados por gracia, y etcétera, etcétera. Eso era lo que yo escuchaba, pero yo decía, yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo es posible que las iglesias están llenas de gente y en la mayoría de los casos vive mejor la gente que está fuera de la iglesia, la que no va a la iglesia? No toda, no estoy diciendo que toda, no todos los que están en la iglesia ni tampoco todos los que están afuera. Digo, la mayoría de los que van a la iglesia viven peor en todas las áreas de su vida que los que no están en una iglesia, en cualquier iglesia, no, porque no estoy hablando específicamente en una iglesia ni en una persona, estoy hablando en general, la mayoría. Y no es por las obras, no es por lo que hacen. Si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que en nuestro interior no hemos sido transformados. Por más que digamos que somos salvos, por más que hagamos miles de oraciones, por más que estudiemos la Biblia, por más que... ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia es muy clara cuando dice en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Otra vez, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La Biblia es muy clara. Podemos pretender, o yo, como lo hacía por muchos años, podía pretender una cosa, pero mis acciones revelaban una total falsedad. Máscaras de todo tipo para poder pretender que vivía una vida cristiana. Bueno, eso estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie más, estoy hablando de lo que yo he comprendido hasta este momento. Tal vez a alguien de ustedes le pueda ayudar a comprender en realidad si es salva o no es salva, o entender un poco lo que en realidad es la salvación, basado únicamente en lo que Dios me ha compartido a mí, lo que me ha comprobado, lo que me ha enseñado hasta este momento. Bueno, entonces
Otra cosa que comprendí o que Dios me ha enseñado en este tiempo es que si no entiendo, si no comprendo, si no conozco, si no le creo a Dios, si no sé quién es Dios, si no sé quién es Jesús, qué hizo Jesús en la cruz, por qué fue crucificado, quién me creó a mí, cuál es el propósito de mi vida en este mundo, en esta tierra, quién es el diablo, quién es el Espíritu Santo. Si no comprendo nada de eso, entonces, ¿cómo voy a poder vivir en el proceso de ser salva, de ser salvada? ¿Y de qué soy salvada? También. ¿Quién me salva? ¿Para qué soy salva? ¿Y de qué soy salva? Es varias cosas que hay que comprender. Y yo en mi total ignorancia, porque las personas, bueno, no voy a hablar de las personas, no voy a echar a la culpa a nadie, es únicamente estoy tomando responsabilidad 100% yo. Por no ver, por no leer las escrituras, por conveniencia tal vez, no sé, no les puedo decir exactamente por qué, vivía en esa total ignorancia de no saber que me estaba engañando a mí misma. Por eso dice ahí en Gálatas el 6:7 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque yo sabía en mi interior la verdadera realidad de mi vida. Bueno, les voy a leer otro pasaje de la Biblia donde dice en Tito 3, del 3 al 7, dice que porque nosotros también en otro tiempo, bueno, lo voy a empezar otra vez, lo voy a leer en primera persona, porque yo también en otro tiempo era insensata, rebelde, extraviada, esclava de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, mi Salvador, y su amor para conmigo, me salvó, no por obras de justicia que yo haya hecho, sino por su misericordia. Primer punto, por su misericordia, y luego por el lavamiento de la regeneración, segundo punto. Tercer punto, y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en mí abundantemente por Jesucristo mi Salvador, para que justificada por su gracia viniese a ser heredera conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está hablando que yo era en otro tiempo. Y está hablando que me salvó no por obras de justicia, no por nada de lo que yo pueda hacer con mis manos, o nada, absolutamente nada, nada. Cuando digo nada, es nada. No porque ora, no porque lee la Biblia, no porque nada. O sea, es un acto divino que solamente Dios puede hacer. Y ¿cómo se los puedo explicar? Que no es nada más orar sin saber siquiera quién es Dios. Yo les puedo decir que lo estaba yo entendiendo, o para poderlo entender estaba viendo el proceso de la preparación de una boda. Toda la gente entra ahí, toda la gente, o los que participan, o los que ayudan, o los que aportan para que se lleve a cabo esta boda, ayudan a esta preparación. Pero el día de la noche de bodas, la consumación de la boda, solamente hay 2 personas, físicamente hay 2 personas, pero antes de eso hubo mucha gente que participó para los preparativos de esa boda. Bueno, yo en este momento veo la salvación verdadera de Dios como un paralelo a eso. O sea que, digamos, la iglesia o la evangelización debería de ser que la gente que ya es salva, que ya comprende, va haciendo los preparativos para que aquella persona tenga una conexión con Dios. Entonces pueda empezar a vivir el proceso de la salvación. ¿Por qué digo proceso? Porque no es un acto de mágico, que con una varita y ya fue salva. No, en el versículo que les acabo de leer, o los versículos, dice que somos salvos, o yo soy salva, o fui salva por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu. Aquí está hablando que hay un lavamiento, hay una regeneración, hay una renovación en el Espíritu. Y sabemos que antes de nacer de Dios, yo estaba muerta en delitos y pecados, tiempo pasado. Y cuando dice nueva criatura, sabemos que una nueva criatura no nace nada más con una varita mágica, nace después de haberse llevado un proceso
dijimos que ya dije la preparación de la boda, después la consumación de la boda, donde la pareja se une y después se forma o se engendra el embrión, después los 9 meses del embarazo, después nace la nueva criatura. Bueno, como nueva criatura espiritual, el proceso es muy idéntico o muy igual al proceso físico, pero nada más que en este caso es espiritual. Bueno, pues solamente les quise compartir mi experiencia y espero que les haya ayudado a reflexionar y a ver sus vidas interiormente para saber si verdaderamente están viviendo en una salvación, si entienden verdaderamente lo que es en realidad ser salvo o salva. Bueno, eso es lo que les quiero compartir hoy en este día. Que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.